Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a seguir hablando de esta fase tan importante que es la floración. Como siempre decir, dar las gracias a la gente que se suscribe y que aprieta el botón de la campanita, siempre lo digo. Tenéis que apretar los dos botones porque YouTube si no, no notifica de cuando se sube, no os avisa de cuando se sube un nuevo vídeo. O sea, tiene que ser el botón de suscribirse y el que está al lado, el de que aparece como una campanita. Pues nada, señores, estamos viendo aquí en la época que estamos, cómo van las flores de los aguacates. Los árboles están un poco raros, está hecho mucho frío. Y eso lo bueno es hacer, que se la hice hoy mismo, hacer aplicaciones de... Por eso están así como con las hojas para abajo, aparte de la fase este de la floración que consume mucho energía. Entonces, un buen tip extra que te voy a dar desde ya es aplicación de, como no, algas y aminoácidos en esta fase, porque es súper importante. También ayuda mucho al tema de la floración y a sacar los árboles del estrés y todo esto, todas estas cosas. Aquí estamos viendo y la pregunta, a lo que íbamos con el vídeo más que nada es, otra de las preguntas que se hace, ¿cuándo empieza a florecer el aguacate? Pues aquí lo estamos viendo, en la fase que estamos, aquí en Canarias. Esto es grabado de hoy. Bueno, hay un vídeo de hace 3 días, pero es grabado de ahora, ¿no? Más o menos a esta fase, aquí lo estamos viendo, cómo están empezando a salir las flores, a formarse las panículas. Y aquí ya hay que hacer aplicaciones de Borosin, ¿eh? No nos podemos olvidar, aquí ya tenemos que estar abonando con Borosin, tanto vía radicular como vía foliar, para que lo sepáis, no esperéis, porque que si no la planta no le va a dar tiempo de, de absorber estos dos microelementos tan importantes para la floración. Entonces, ahí lo estamos viendo. Y bueno, antes que nada decir que, como siempre, que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo para hacer consultas por precio económico, en lo que yo os pueda ayudar o me preguntáis, pues eso, qué le pasa a vuestro árbol o alguna marca de algún producto. Me podéis hablar, contactar sin compromiso y si veo que se puede ayudar, pues por un mínimo pago. Pues podemos hacer, intentar ayudar, para que lo sepáis. También hay un curso de identificación de deficiencias que está bastante bien. eh, de identificación de deficiencias nutricionales por la hoja. Lo estoy dando en 40 euros. Y es un vídeo de 1 hora. Y puedes ver si hay una hoja redonda de qué es la deficiencia, si hay una hoja doblada de qué es la deficiencia, si hay una hoja con borde quemado de qué es la deficiencia. Todas estas cosas las aprendes en el curso, porque sea cualquier cosa me preguntáis por WhatsApp. Y nada, seguimos con el vídeo. Pregunta que se hace la gente: ¿cuándo se empieza a florecer el aguacate? Pues que eso depende de la parte del mundo donde tú me estés escuchando, ¿no? Aquí, como tenemos las estaciones bastante marcadas, primavera, verano, otoño, invierno, pues estamos viendo que aquí estamos en enero. Hoy estoy grabando el vídeo, grabando, seguramente lo subiré hoy, a 29 de enero de 2022, y esta es la fase en la que yo tengo las flores ahora mismo en mi finca. O sea, empezó a florecer, empezaron los botones florales hace un mes, un poquito hasta menos, diría yo, 20 días, un mes que empezaron los botones florales. Y ahora que ya grabé hace un par de semanas, hace como unas 2 semanitas, sí, 20 días, ni un mes, que empezamos con ya ver esos primeros botones florales que hay grabados hace eso, como unas 2 semanas, se ven los vídeos. Y nada, aquí vemos ya cómo las flores van, cómo las flores van en su proceso de eso, de formar panícula y todo eso. O sea que nada, aplicaciones ya de boro sin manganeso, poco de fósforo, un poquito de fósforo, eso vía radicular, un poquito de microelementos, y estos son los elementos que tenemos que aplicar ahora en la fase de floración, que son los más importantes. Yo, como todavía tengo fruta en el árbol, pues todavía tengo que mantener unas dosis de potasio, sea tanto vía radicular como si hago alguna aplicación foliar, poner un poquito de potasio. Yo tengo un potasio con aminoácidos que es bastante bueno. Cualquier cosa también me podéis preguntar por WhatsApp y eso, hago pequeñas consultas por ahí. Y nada, señores,
que esta es la fase en la que estamos. Dependiendo de si hay más calor o si hay más frío, también se va a adelantar la floración, eso hay que tenerlo en cuenta. En sitios más fríos se va a retrasar un poco. Ahora, por ejemplo, si viene una semana de más calor, la flor se va a adelantar. Otra cosa que influye en que se retrase pues la altura, pues no, pues si tus plantas están más a una cota más baja, que hay más calorcito, por ejemplo aquí en las islas que tienen bastante relieve, pues eso se va a notar, ¿no? Otra cosa que influye en la floración, mm, lo que hablamos ya en otro vídeo, dejar el aguacate, la fruta del aguacate en el árbol. Va también a hacer que se retrase la floración. Entonces, dependiendo de todas estas cosas, pues la floración va a estar un poquito más adelantada o un poquito más atrasada, ¿no? Entonces tenemos que saber esto. Pues nada, aquí estamos viendo, vamos a empezar febrero y esta es la fase en la que se encuentra la floración. Empieza a florecer, se puede decir en enero. En enero empieza a florecer el árbol de aguacate o palta, como lo conocen en algún país, aquí en las Islas Canarias. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.